Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos todas al Centro García Lorca, a este diálogo, a esta conversación que vamos a tener con dos grandes nombres de los estudios académicos de la investigación en ciencias de la comunicación, en medios de comunicación y periodismo, los profesores Carlos Alberto Escolari y Ramón Salaverría, Carlos Alberto Escolari. Esta conversación tiene lugar en el marco de un programa de 2 días, de un encuentro universidad-empresas, organizado por el proyecto de investigación del Plan Nacional I+D, Ficciones Transmediales. He tenido el placer de coordinar este encuentro con los doctores Magdalena Trillo y Javier Cantón. Y cuando votamos o decidimos cómo organizar este acto, hubo una votación de 2-1, que debía ser yo el que entrevistara a nuestros 2 invitados, con lo cual también les cito porque ellos han tenido la deferencia de que sea yo el que esté sentado entre nuestros 2 invitados. Quiero dar las gracias a UNESCO Ciudad de Literatura, Jesús Ortega, por albergar este acto aquí en el Centro García Lorca. El acto forma parte de la programación de la Feria del Libro 2024 de Granada, con lo cual estamos hablando de una colaboración a varias bandas que forma parte de la personalidad de nuestro proyecto y de la manera en la que queremos trabajar. El workshop se titula Periodismo e Inteligencia Artificial y hemos preparado un diálogo, una conversación con algunos tópicos, algunos temas que hemos compartido previamente, a los que se sumarán otros que han surgido en el diálogo y en la conversación, también en las magníficas ponencias y mesas redondas que hemos tenido esta mañana en la Facultad de Comunicación. Me vais a permitir que presente brevemente a nuestros 2 invitados antes de empezar la conversación, sobre todo pensando en los estudiantes que están con nosotros hoy. Tenemos una nutrida representación de alumnos de los estudios de comunicación de la facultad, del máster en nuevos medios y periodismo multimedia, que también están con nosotros. Así que me vais a permitir 2 minutos para presentar a nuestros invitados. Carlos Alberto Escolari es catedrático de comunicación, ciencias de la comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es uno de los grandes expertos en medios de comunicación de masas. Sus investigaciones en el seno de la Universidad Pompeu Fabra, con grandes proyectos de investigación sobre alfabetización transmedia y cuestiones relacionadas con medios de masa, hacen de él desde hace tiempo pues, una de las referencias inexcusables de todos los que hemos trabajado, por ejemplo, en narrativas transmediales, en teoría de la interfaz, en teoría de plataformas, etc. Él es un teórico, es un científico social de una inquietud bárbara. A mí me encanta tener hoy a Ramón y a Carlos y a Ramón, porque son 2 figuras tan grandes y al mismo tiempo complementarias, en el sentido en el que Carlos es pura movilidad y pura oscilación hacia nuevos temas cada lustro, mientras que Ramón es la estabilidad y la profundidad hasta unos niveles increíblemente sólidos y reconocidos internacionalmente. Hablamos de uno de los investigadores más citados en ciencias de la comunicación en el mundo, según el ranking de Stanford. Y la estabilidad de tu trabajo y de tu grupo y tus proyectos durante 25 años, de alguna manera es como, ¿no?, el yin y el yang y el haz y el en vez de estos 2 grandes investigadores. Entre las publicaciones de Carlos Escolari me voy a referir únicamente en orden inverso, digamos, a los últimos libros. El último lo presentamos ayer, sobre la teoría de la evolución, una de sus últimas contribuciones, que hasta cierto punto es la consecuencia de su libro también sobre ecología de los medios, ¿no? Citaré también La guerra de las plataformas, del año 2022, del papiro al metaverso en anagrama, y también Las leyes de la interfaz, GEDISA, del 2018. Cultura Snack, 2020. Está aquí abajo a la venta.
El último se agotó en la feria. Mandaron todo. Con Bertetti y Freeman podemos citar también Transmedia Archaeology, que es una de las cuestiones también que nos preocupan. Y por último, con Rapa, para no ir más allá del 2019, Media Evolution, ¿no? Tenemos muchos alumnos entre nosotros. Yo creo que la figura de divulgador también de Carlos Alberto Scolari es importante, y llamo la atención también a nuestros estudiantes sobre su blog Hipermediaciones, ¿no? La semiótica de la comunicación es algo que forma parte del ADN de Carlos. Hablábamos de que la semiótica prácticamente parece desaparecida de la superficie, no solo de planes de estudio, sino del discurso académico, pero estas jornadas nos están ayudando a recuperar también la importancia de la semiología y de la semiótica, que constituyen buena parte del andamiaje del discurso teórico de Carlos Alberto Scolari. Bienvenido, Carlos. Y junto a Carlos y al mismo, digamos, monta, ya que estamos al lado del enterramiento de los Reyes Católicos, monta tanto, Ramón Salaverría. Ramón Salaverría es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra, al igual que Carlos, miembro de la Academia Europea. Quizás sería una de los últimos hitos importantes en su currículum. Es experto del Consejo de Europa en sostenibilidad de los medios periodísticos, y es el investigador principal del Observatorio Ibérico de Medios Digitales, Iberifear, al cual pertenecen algunos de nuestros colegas, miembros también de FICTRANS, financiado por la Comisión Europea. Sus publicaciones son extensísimas. Ha sido profesor visitante en múltiples universidades, entre las que podemos citar Austin, Texas, y bueno, ha impartido seminarios y cursos, bueno, en más de 30 países. A investigar o hablar sobre periodismo digital lleva obligatoriamente a la figura de Ramón Salaverría, cuyas publicaciones son absolutamente referenciales, al igual que sus proyectos de investigación. Si me permito citar los últimos trabajos, por no extenderme demasiado, porque los alumnos también tengan en el aire algunos de los títulos de sus artículos más recientes, citaremos su último trabajo en el número especial de Histories of Digital News in Europe, con Martínez Costa, Digital Journalism in Spain, Technological, Sociopolitical and Economic Factors and Drivers of Media Evolution. La evolución mediática te une también a las reflexiones de Carlos, y junto también a Gardner Ansous, el impacto de la desinformación en el ámbito local, ¿no? Yo creo que esta línea en el trabajo del profesor Salaverría, junto con sus equipos y sus colaboradores, es fundamental. El destino ha querido que este diálogo tenga lugar en un día en que todos estamos pendientes de una crisis institucional sin parangón en nuestro país, que no está absolutamente desconectada de algunas de las cuestiones que nos preocupan hoy. Lo que pasó ayer y está pasando estos días no es consecuencia de la inteligencia artificial generativa, pero el periodismo digital y todas las cuestiones que tienen que ver con un estado de cosas que se dio en llamar en su momento la posverdad, sí es algo que nos incumbe directamente y que sobrevuela, sin que tengamos la obligación de entrar en ello hoy, este diálogo. Bienvenido, Ramón. Pues, si os parece, vamos a empezar. Teníamos en nuestra pequeña agenda el compromiso de empezar, puesto que la sensación, al menos mía, bastante de los diálogos a los que he podido asistir en las últimas semanas o días, es establecer una base común denominador, ¿no? Una especie de minuto, y esta mañana lo hacía la profesora Pilar Sánchez muy brillantemente, y teniendo en cuenta nuestra audiencia hoy, que estamos abiertos a un público amplio, no necesariamente experto, de tomarnos un minuto para definir de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Luis Collado nos llamaba la atención esta mañana sobre esta circunstancia, ¿no? Como la autoría
es algo importante en este territorio, me voy a permitir también citar a una de nuestras jóvenes investigadoras, la doctora Alba Torrevejano, que al menos para mí y para algunos de nosotros está siendo una pathfinder también en el territorio de la inteligencia artificial. La primera programadora de un juego de rol en vivo con IA ya desarrollado el año pasado aquí en España, ¿no? ¿Qué es la IA y la IA generativa? La inteligencia artificial, según Charles Beckett, de una manera amplia, es un conjunto de ideas y técnicas que normalmente requieren de la inteligencia humana, pero que gracias a los avances de la tecnología también pueden ser ejecutadas por sistemas computacionales. Dentro de este campo resulta de especial interés la IA generativa, que incluye aquellos sistemas capaces de generar nuevos datos a partir de otros existentes. Esta generación de nuevos elementos se logra gracias a otro subcampo de la disciplina, que es el Machine Learning, que utiliza una serie de algoritmos y modelos estadísticos para analizar y reconocer patrones en los datos previos, con los que se alimentan los algoritmos, tomando así nuevas decisiones basadas en sus descubrimientos. De esta manera, los ordenadores adquieren la habilidad de aprender automáticamente por ellos mismos, permitiendo el desarrollo de tareas para las que quizás no fueron programados en principio. Este concepto está intrínsecamente relacionado ya con otros como el Deep Learning y sus redes neuronales, ya que estas tecnologías están diseñadas para emular la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Hemos hablado de esto esta mañana y el profesor Scolari en su último libro habla del concepto de red también para poder explicarse la evolución de los medios, ¿no? Con metáforas importadas de la biología. Todo ello da origen a una rama específica de la IA, que es el procesamiento del lenguaje natural, que permite a las máquinas leer, entender, interpretar y generar lenguaje humano, facilitando una interacción más natural entre las personas y las máquinas, sin la necesidad de utilizar código o lenguaje de programación específico. La IA generativa, y esta mañana la profesora Sánchez nos lo recordaba, no es absolutamente nueva. Recordábamos experimentos artísticos de principios de siglo, donde los artistas de literatura digital y de NetArt han experimentado con la IA generativa, pero es que viejos instrumentos de nuestra prehistoria tecnológica, como el WordPerfect, ya tenían pequeñas herramientas de automatización en donde podemos identificar pasos que nos llevan hacia la disrupción de la inteligencia artificial en una de sus tecnologías, que sería el ChatGPT en 2023, una de ellas, ¿no? Pero Google Translate o DeepL o otros grandes modelos de aprendizaje que derivan hasta los bots y los chats GPT son una larga cadena de tecnología de inteligencia artificial generativa que nos llevan a un momento disruptivo, en el cual hay una gran alarma social, hay una gran confusión y hay quizás la necesidad de proyectar lo que esta mañana todos nuestros invitados coincidían, que es la necesidad de divulgar, la necesidad de conocer y la necesidad de aprender a controlar las tecnologías de inteligencia artificial. Esta mañana, y pensando en múltiples profesiones, la mayoría de nosotros se divide entre los que piensan que van a perder su trabajo o que van a trabajar demasiado, ¿no? Y los periodistas serían parte de esas profesiones que se sienten en riesgo, pero la IA generativa también es un enorme conjunto de posibilidades de apoyo y de aumento en la eficacia de tareas y de microtareas de los profesionales de la comunicación y mucho más allá de los profesionales de la comunicación, ¿no? En este sentido, la primera pregunta para Carlos y Ramón tiene que ver con hacer una pequeña reflexión sobre este carácter, esta mirada histórica que requeriría el momento disruptivo, desde la perspectiva del periodismo digital, de la perspectiva de la teoría de la evolución de los medios, para intentar situarnos de una manera inicial y breve, quizás en esa zona templada entre apocalípticos e integrados, y dar un mensaje en primera instancia sobre cuál es la posición que tenemos que tener frente a esta alarma social o a este desconocimiento de un momento disruptivo en el que es necesario que la investigación académica, desde experiencias tan dilatadas como la vuestra, nos permita colocar esa disrupción en su justo punto en la evolución
de los medios de comunicación y del periodismo digital, ¿no? Empezamos con esta primera pregunta, si os parece. Carlos. Bueno, gracias ante todo por la invitación, por la acogida. Primero, hablemos de inteligencias artificiales. Yo ya descarté el singular hace rato. Si hablamos de la inteligencia artificial, caemos en Skynet o Matrix. Como que es una cosa única, omnipresente y con poderes infinitos, ¿no? Esto es parte también del proceso que se habló esta mañana de antropomorfización de la inteligencia artificial. Yo estoy en contra de la antropomorfización, pero es una batalla perdida. Cuando uno dice, le pregunté al ChatGPT, el ChatGPT me dijo, ya está. Si ustedes van a Google Imágenes y ponen inteligencia artificial, le van a aparecer 20.000 caras de robots, sobre todo mujeres. O sea que ya está, la antropomorfización está, vino para quedarse, nos guste o no, debemos ser conscientes, pero es una batalla perdida para mí esa. Si vemos la parte histórica, justamente en mi libro de evolución de los medios, lo que digo, la evolución de los medios, la evolución tecnológica, no es una timeline, ni siquiera es un árbol que se bifurca, como había pensado Darwin, para las especies biológicas, sino que es una red, ¿no? Una gran red sociotecnológica donde puede haber promiscuidades, mezclas y todo. Yo lo que veo, y todos más o menos hemos repetido antes o después la historia oficial de la inteligencia artificial. Esta mañana hablamos del encuentro del año 56, podemos ir a los autómatas, la cabeza parlante del Quijote, bueno, hay toda una tradición, el golem, bueno, hay toda una tradición de artefactos más o menos inteligentes creados por el ser humano. Y tenemos la timeline, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, nos habla de estos inviernos y veranos, momentos que hubo, paradigmas que se fueron quemando, ¿no? Se probaba, parecía que el simbolismo funcionaba, después se abandonó, vino un invierno, no había inversión para investigar, después vinieron los modelos representacionistas, tampoco funcionaron, después vino las redes neuronales y parece que por ahí el Big Data. Y bueno. Está bien eso, yo hablo a menudo con mis estudiantes de este relato, storytelling lineal, pero yo creo que, viendo la experiencia de otras historias o de otros modelos de evolución, antes o después hay que dinamitar esa historia oficial, ¿no? Que está bien a nivel didáctico, pero hay que buscar las historias perdidas de la evolución de la historia de la inteligencia artificial. Los caminos, los atajos que no llevaron a ningún lado, los que quedaron por el camino. Hago una comparación para otra dimensión escondida. Después de 50 años descubrimos que en la NASA había mujeres, incluso afroamericanas, programando. Tuvo que pasar medio siglo y se tuvo que publicar un libro y una película para enterarnos, ¿no?, de todas esas historias. Bueno, seguramente la historia de la inteligencia artificial, como buena parte de las historias tecnológicas, son todos hombres blancos, casi todos californianos, ¿no? Bueno, hay mucho para escarbar ahí dentro, ¿no? Pero bueno, venimos de esta historia que hay que complejizarla. Hablamos de inteligencia artificial desde en plural y, claro, lo que hoy hace de colosión el debate son las generativas. El 30 de noviembre de 2022 pasaron dos cosas. Argentina le ganó 2-0 a México en Qatar y ChatGPT se hizo famoso porque se abrió al mundo, ¿no? Ya había empresas, instituciones trabajando con los GPT 2.5, los anteriores, incluso en España, en Barcelona estaba Taller Estampa haciendo, Jorge Carrión hizo algunas experiencias con el 2.5 y con versiones anteriores. Pero digamos, el hecho de abrirlo al mercado, que fue una jugada que después nos venimos a enterar que tuvo discusiones internas, parte de la empresa. OpenAI no nació como empresa, era una institución abierta de acceso, de hacer bien por el mundo, y en un momento hubo un grupo interno que dijo, no, vamos a por la pasta, business is business, y estuvieron dudas de si abrir o no el 3.5, bueno, obviamente ya saben quién ganó la publicidad interna, ¿no? ¿Qué sector? Y como que eso abre la eclosión, se populariza el debate, como decía esta mañana, estamos en la barra del bar, ¿no?, bien de cuñado, estamos todos hablando de inteligencia artificial, pero es una cosa que tiene su historia oficial y tenemos que recuperar su historia no oficial, digamos, y ahí complejizarla, pensarla más en red. A partir de ahí, yo creo que esto es disruptivo y no me gusta abusar de ese concepto, trato de huir, pero yo creo que esto es disruptivo. No para todo el mundo, digamos, al carnicero no creo que le afecte la inteligencia artificial generativa directamente, quizá otras inteligencias artificiales predictivas, ¿no?, de cuestiones de mercado, ¿no?
pueden llegar a afectar, pero yo creo que las profesiones que están siendo más y van a ser más afectadas por las inteligencias artificiales generativas, de texto, sonido, imagen, todo, ¿no? Son las profesiones que yo llamo textocéntricas. Todas las profesiones que trabajamos con la materia textual, escrita, foto, animación, lo que quieran, vídeo, todo. Todas las profesiones textocéntricas se van a ver afectadas por esto. En primer lugar, la educación. La educación es textocéntrica desde la antigüedad y más desde Gutenberg, y estamos, digamos, históricamente el aula, la actividad didáctica se organizó alrededor del libro, digamos. Ahora se ha vuelto un poquito más multimedia, multimodal. Por lo tanto, yo creo que todas las profesiones vinculadas al mundo de la educación en todos los niveles se van a ver afectados por esto, y obviamente todas las profesiones vinculadas al mundo de la comunicación en el sentido más amplio. Habrá otras, sí, seguro, pero yo creo que estos, por lo menos a nosotros lo que nos interesa son estas, profesiones textocéntricas que no van a salir indemnes de esta gran transformación. Y con Ramón nos conocimos en el 2000 personalmente, en un congreso en Colombia, en Cali, el 2007. ¿Okay? Y nos llevaron al diario El País de Cali, y en ese momento, claro, era la otra innovación, la otra disrupción de ese momento, que ya era viejita, podríamos decir, pero me acuerdo que estaba, la redacción digital eran 4 o 5 chicos y chicas metidos en un sótano, era como Expediente X, los tenían ahí escondidos. Estaba la gran redacción de gente veterana, decían, estos pibes acá, qué sé yo. Y no sé si te acuerdas, había un escritorio vacío con telarañas, tenía un cartelito que decía corrector. Era el puesto de trabajo del corrector que ya out, Milei, fuera, ¿no? Claro, viendo lo que hemos vivido, estudiado, esa otra disrupción de lo digital, yo creo que, bueno, esta mañana se decía, ¿no? De actitud de las empresas, lentitud, desconocimiento, bueno, es lo mismo que se decía hace 25 años. O sea que ya venimos de una transformación digital que afectó a las disciplinas textocéntricas y hemos sobrevivido, yo creo. Algunos no, pero otros más o menos la cosa sigue funcionando. Y yo creo que tenemos que aprender esa experiencia del pasado para un poco hacer frente a esto, ¿no? Yo creo que cuando uno investiga la cuestión más evolutiva a largo plazo, aprende más, se pierden miedos, se van perdiendo, ya hemos pasado por estas transformaciones como esta, y yo creo que hay que aprender de las cosas del pasado. Decías en tu pregunta, planteabas esa dicotomía propia de Umberto Eco entre apocalípticos e integrados. Y yo creo que ese tipo de debate polarizado es muy propio de momentos iniciales de una tecnología. Momentos como el que estamos viviendo. Si esta mesa redonda, este workshop, hubiera tenido como foco, no sé, Second Life, por decir algo que probablemente la mitad de las personas, por edad, por lo que estoy viendo, probablemente igual ni han llegado a escuchar de qué se trata. Hubo un momento, en torno al año 2007 por ahí, o 2008, 2009, en que Second Life hubiera congregado exactamente el mismo número de personas. Hay una famosa frase de Clay Shirky, con la que estoy muy de acuerdo, y es que una tecnología empieza a volverse socialmente interesante cuando deja de ser cuando pasa a ser tecnológicamente aburrida. Es decir, cuando una tecnología se generaliza, por ejemplo, todo el mundo hoy aquí lleva al menos un teléfono móvil. Cuando una tecnología se generaliza y ya no nos llama la atención, es cuando realmente empieza a generar transformaciones sociales de gran calado. Todavía no hemos llegado a esa situación, pero recurriendo a la palabra disruptivo, yo pienso que tiene efectivamente esa capacidad de transformar aspectos esenciales de nuestra vida privada, nuestra vida en sociedad, de nuestro ámbito profesional, múltiples transformaciones. En este ámbito, claro, en el momento inicial suele ser un momento de deslumbramiento. Y lo propio del deslumbramiento es perder los perfiles, los matices. Solo cuando la llamarada, la explosión inicial se remansa, empezamos a percibir las esquinas, los elementos. Todavía no estamos en esa situación, estamos en el momento propiamente del estallido.
Claro, en ese momento del estallido tendemos a hacer discursos maximalistas, sean integrados o sean apocalípticos. Es muy difícil entrar en el matiz. Por ejemplo, si hablamos de riesgos, rápidamente las nuevas tecnologías, en el ámbito, por ejemplo, del periodismo, paralizan. Y hay una tendencia a decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. O sea, no me compliques más la vida. Quienes llevamos un cierto tiempo en redacciones hemos escuchado en varias ocasiones a personas que están en mi edad, 53 años, anunciando ya que, bueno, con un poco de suerte ya la siguiente transformación me pilla jubilado, ¿no? Que se la coman otros, ¿no? Bueno, claro, digo, en esta situación en la que no percibimos bien los matices, tendemos a maximizar, sean las bondades o los riesgos. En estos momentos yo pienso que en el ámbito del periodismo, puesto que tiene este foco aquí, yo creo que está primando el discurso desde el mundo empresarial y sobre todo del mundo académico, etcétera, un poco de percibir más los riesgos que las posibilidades, ¿no? Pero yo aquí me gustaría entrar en un matiz, porque me parece que el papel que tenemos, yo creo que Carlos, tú y yo, es empezar a meter unos cuantos matices aquí. Me parece que, tú mismo lo has mencionado, hay una serie de riesgos percibidos, riesgos, por ejemplo, para el ámbito laboral, qué va a ser del trabajo de los creadores de contenido. Hay riesgos, no se ha mencionado todavía, pero por ejemplo de multiplicación de la desinformación, con todos los fenómenos de los deepfakes, en fin, de todas las manifestaciones de fabricación y manipulación artificial de la realidad. Pero yo creo que hay algunos riesgos que son un poco más sutiles, más difíciles de advertir y que yo sinceramente pienso que son los que van a tener un mayor calado a largo plazo. Ahora lo digo de pura forma tentativa. Yo no sé si esto va a terminar ocurriendo o no, pero tengo una cierta intuición, por ejemplo, de que hay riesgos implícitos, ya no riesgos explícitos, sino riesgos implícitos, que pueden a la larga probablemente tener mucha más incidencia que esos riesgos explícitos en la fuerza laboral, etc. Citaré dos. Una crisis de la creatividad. Una crisis de la creatividad. ¿Por qué? Pues porque, de hecho ya lo estamos viendo, hay una cierta tentación en ceder a la máquina la capacidad de crear y anular o cerrar el paso a la propuesta creativa, original, personal, individual o colectiva en ciertos ámbitos de la creación. Yo, por ejemplo, en el ámbito periodístico, que es donde más me muevo, a mí esto me produce bastante preocupación, porque el hecho de que sea una máquina, no ya quien genere el contenido, sino quien decida qué contenido hay que generar, tiene un componente de decir, no, mira, es que el algoritmo está diciendo que esto es lo que funciona. Por lo tanto, tu propuesta, ¿de dónde la sacas? O sea, es tu asunto, ¿no? Y aquí hay una un cierto peligro, me parece, insisto, de una crisis de la creatividad. Y la segunda, que me parece de gran envergadura, es la sustitución, por decirlo de alguna manera, de la ética por el cálculo. La sustitución de la ética por el cálculo. Si un algoritmo, una serie de algoritmos, son quienes deciden qué tipo de información tiene que diseminarse, qué información es más importante, cuál hay que ofrecer y cuál hay que eliminar del discurso público, porque conforme a unos criterios esencialmente cuantitativos, ciertos tipos de contenidos funcionan mejor o se adaptan de manera más adecuada a determinado tipo de perfiles personales,
pues podemos tener una situación donde decisiones de índole ética, por tanto esenciales, queden, iba a utilizar la palabra en manos, pero sería una antroformización, por lo tanto, quedan, sí, más o menos, ¿no? Bajo el dominio de los algoritmos. Y por tanto yo pienso que vamos a ir advirtiendo ese tipo de oportunidades. Ojo, no quiero sonar aquí ni apocalíptico ni integrado, yo tiendo a ser templado en general, o lo procuro al menos, pero nunca se sabe. Bueno, este hilo de la creatividad es bien importante, ¿no? En dos sentidos. Por un lado, el conceptual teórico filosófico, y tampoco es absolutamente nuevo, la idea de la colaboración con la máquina, la idea de que hay otras instancias creativas. La teoría del actor red de Bruno Latour nos puede venir a la cabeza, pero tantos planteamientos sobre la condición ciborguesca o cyborg de la creatividad humana en la cultura digital, y pienso que hay que por eso se estudia ciberperiodismo, ¿no? Porque los periodistas del siglo XXI, los periodistas digitales, son periodistas ciborgizados y que ahora sufren esa aceleración hacia un estado más, ¿no?, de progreso en esa hibridación, ¿no? O sea, por un lado está la parte conceptual de qué es un autor y qué es la creatividad, y por otro lado está la cuestión práctica de los derechos de autoría. Es decir, particularmente esta disrupción provocada por la empresa OpenAI con ChatGPT destapa una realidad que no es privativa de esta empresa, de haber alimentado, ¿no?, determinados algoritmos, o grandes algoritmos o pequeños algoritmos, con ingentes masas de textos, de imágenes, de vídeo, cuya autoría se desvanece en ese magma con el cual estas tecnologías van a devolvernos sintetizadas, después de un más o menos proceloso tiempo de prompteo, lo que les estamos pidiendo. Entonces, autoría como concepto y creatividad, pero también como derecho de los artistas, de los creadores, de los guionistas, de los periodistas que han luchado tanto por tener su marca digital, y ahora, pues, tal vez esa marca digital se la puede o se la estalla, o hay miedo de que se la lleve esta especie de tsunami tecnológico, ¿no? Y no me gusta mucho la metáfora, no me parece muy afortunada, pero bueno, callo aquí y os dejo reaccionar. Cuando decías esto, ayer hablamos de George Landau, el teórico del hipertexto, que hace 30 años teorizaba, y me acuerdo que en su libro clásico decía, ¿no?, el hipertexto cambia, desdibuja el rol del autor, desdibuja lo que era la idea de texto unificado, estable, y desdibuja lo que era el proceso de lectura, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en una cosa bastante parecida. Si uno revisa lo que es la evolución de la comunicación de los últimos 50 años, 40, en los 80 hubo una disrupción de la producción. Cuando apareció el Macintosh y el software de Desktop Publishing, el TTP, cambiaron las formas se digitalizó el texto. Era posible montar una revista, editarla en la pantalla y después imprimirla, ¿no?, o hacer el logotipo. Por eso la gente que hace diseño desde esa época están enamorados del Macintosh, ¿no? Después eso pasó a la música, sampling, ¿no? Y después ya a finales de los 80 tenemos edición no lineal de vídeo. O sea, el texto digital se podía trabajar en la pantalla, modificar, corta y pega, etcétera, etcétera. Fue una disrupción de la producción. En los 90 llega la web y tenemos la disrupción de la circulación. Ese texto digital se populariza la difusión a través de las arterias digitales, que es la web, ¿no? Y yo diría que después ya de la década del 2000 empieza la disrupción en el consumo. En los 90 usábamos la web, por más que interactuábamos, y eso era una pantalla más, no digo televisiva, pero casi, era un consumo todavía pasivo. Lo interesante se pone después de la década, cuando se hablaba de la web 2.0, empezamos a crear los blogs, a
el contenido generado por usuario, etcétera, etcétera. Son 3 disrupciones, en la producción, en la circulación y en el consumo, digamos, ¿no? Cuando empezamos a ser prosumidores. Yo creo que ahora, inteligencia artificial generativa es una disrupción de la producción, seguro. Quizá las predictivas, y lo veíamos esta mañana con la información en tu presentación, Pilar, la inteligencia artificial predictiva está operando en la circulación. ¿Cuál es el mejor contenido para este sector? Y eso, si le damos la toma de decisiones, sería un error garrafal, ¿no? Si vamos a la historia, la gente que dirigía canales de televisión buscaba siempre el rating. Y a veces sacrificaba contenido a sabiendas de que esto me va a dar más rating. O sea que siempre se buscó. El clickbait no es un invento de lo digital, ya había una forma primitiva de clickbait, digamos, de hacer algo que atrajera, ¿no? En desmedro, podemos decir, la calidad, que es un concepto que podemos discutir 3 años acá, ¿no? Pero yo creo que estamos frente a una nueva fase de disrupción, como fue en los 80, más radical, yo creo todavía, porque ahí entra a jugar la creatividad, ¿no? Que en los 80 el ser humano era 100% creativo, lo digital era un tool que te permitía hacer ciertas cosas. Y yo creo que ahora las inteligencias artificiales predictivas están operando sobre la circulación, ¿no? Yo en ese sentido, el tema de la creatividad, repito, es un tema que daría para charlar muchísimo. Yo no tengo una visión tan gris, no digo oscura ni apocalíptica. Yo creo que todavía lo estoy viendo en la creatividad. O sea, si nosotros le cedemos la creatividad a la máquina no es creativa. La lógica de las inteligencias artificiales generativas es ver en la long tail, ver qué hay al tope de la ola y repetir eso. Si uno, sabiendo prompting, hackeando estas máquinas, a lo mejor las puede llegar a exprimir para hacerle sacar algo creativo. Pero buena parte de la interacción son cosas ya vistas. En ese sentido, no creo que le cedamos creatividad porque no son muy creativos, ¿no? Por lo menos estoy hablando de las máquinas de hoy, ¿eh? En las imágenes pasa lo mismo, ¿no? Un refrito de cosas ya vistas. Si uno le da caña al prompting y aprovecha la función de chat, a lo mejor empiezan a salir cosas híbridas interesantes, ¿no? Que uno a lo mejor puede inspirarse de eso para hacer algo analógico, digamos, ¿no? En cambio, el tema predictivo, y lo veíamos esta mañana, que buena parte de las aplicaciones de inteligencia artificial en el periodismo en España no son generativas, son sobre todo predictivas para la circulación, ahí es todo un tema. Esto ya venía en los 90, cuando fue tomando forma las cookies y de todo el marketing personalizado, ¿no? Pero ahora entramos en otra dimensión. Yo creo que en cualquiera de estos campos cederle la toma de decisiones a la máquina es ridículo. Pero seguramente hay gente que lo hace. Y no vayamos al campo militar. Esto ya se está viendo en el conflicto en Israel, ¿no? y Palestina. Que ya aparentemente hay software tomando decisiones de a quién dispararle y a quién no. Yo creo que bueno, ahí entra a jugar la cuestión, lo que decía Ramón, ¿no? De reemplazar la ética por el cálculo, sería terrible. No lo veo tanto el problema en el campo de lo creativo, yo creo que por ahora aguanta. En la Pompeu, ya el año pasado hicimos un festival, concurso de cine con inteligencia artificial. Se hace entre la Pompeu de nuestro departamento y el Sonar, en junio. El año pasado se presentaron 45 cortometrajes. Algunos ya se habían presentado en el festival de New York. Este año ya me dijeron cerró la otra semana y 230. Antes de Sora se cerró, ¿no? Veremos. Y ahí hay pelis, cortometrajes, hechos el guión con inteligencia artificial, otros son guiones hechos por humanos, pero han trabajado las imágenes, el prompting, han hecho cosas. Hay una colaboración, que yo creo que es la salida ideal de todo esto, ¿no? Bien. Volviendo al concepto de autoría que planteabas, efectivamente, a medida que se han ido sucediendo las oleadas de transformación tecnológica, el concepto de autoría se ha ido complejizando. En la era predigital, la autoría era una tensión entre el individuo y la organización. El individuo era el creador del contenido, que podía formar parte de una organización, y había que determinar qué parte de la autoría pues, se repartía entre cada uno de esos dos elementos. Como bien ha señalado Carlos, recordando a Landau, efectivamente, cuando llega el hipertexto, pues se añade o comienza a añadirse una tercera dimensión de la autoría, que es la generación del propio itinerario de lectura.
por parte del lector. De hecho, esto ya fue anticipado por algunos novelistas a través de formas un poco de Cortázar, básicamente. Rayuela es efectivamente el modelo paradigmático de esto, ¿no? Claro, yo creo que con las inteligencias digitales y artificiales, y en particular con las generativas, este proceso de complejización de la autoría va a alcanzar un paso, o casi diría 2 pasos adicionales. Porque ahora, junto con esa tensión entre el individuo, la organización y la elección por parte del destinatario, se añade una organización que es la desarrolladora de la tecnología, que determina cuáles son los algoritmos en virtud de los cuales se va a generar la información. Y se suele utilizar la expresión caja negra, o sea, no sabemos conforme a qué criterios, qué procedimientos, qué reglas, qué jerarquías la información se articula dentro de esa caja negra. Pero esa caja negra determina el resultado. Tú le das una entrada, opera dentro de la caja negra y aquello genera una serie de salidas. Por lo tanto, podemos decir que hay un elemento de autoría incuestionable dentro de esa caja negra. Pero es que además estaría también, en este caso, la autoría del que genera el prompt. Tú mismo has mencionado que cuanto más sofisticado sea un prompt, la capacidad de generar resultados creativos se multiplica. Por tanto, ¿hasta dónde alcanza realmente la autoría cuando tenemos un conjunto de organizaciones que se dedican a desarrollar tecnología? Unos profesionales que son los que generan tradicionalmente el contenido. Unas organizaciones que son las que articulan esos contenidos y los ponen a disposición del público. Y el propio público, los propios individuos, que comienzan a ser quienes con su decisión soberana de qué piden, generan el contenido. Es decir, contribuyen objetivamente a la autoría de lo que surge. Con lo cual yo pienso que ahí va a haber unos litigios no únicamente de tipo creativo, sino también de índole, en fin, económico y legal, que sin duda va a dar mucha tela que cortar. Más todo lo que alimentó y entrenó el modelo, los autores de todas las imágenes, texto que tienen sus derechos de autor. Hoy podemos hacer hipótesis de escenario. Cuando le caigan un juicio a estas empresas van a decir, no, es culpa del usuario que metió ese prompt. Ellos ni ellos tienen idea de lo que genera la máquina, ¿no? O sea, a veces se sorprenden, ¿no? Hay que ver, bueno, ya están los guionistas muy activos en esto y los grandes autores y autoras de novelas que se van a mover, porque claro, todos estos modelos son entrenados con todo el material que está cubierto de copyright. Hoy no tuvimos tiempo de charlar esto esta mañana, pero es interesante porque los mejores modelos, Large Language Models, ¿no? Los mejores modelos entrenados de inteligencia artificial generativa son los que fueron entrenados con muchos textos. Y ser entrenado con muchos textos, pueden ser imágenes, vídeos, músicas, significa que han violado el copyright, ¿no? Hace unos meses, seguramente a lo mejor esto ya cambió, comparaban el mismo prompt entre la inteligencia artificial de Adobe, que era Firefly, y no sé si era Midjourney otra. Y el prompt decía, había que crear una imagen de Super Mario Bros. ¿No? El mecánico tricolor con los enormes bigotes, ¿no? El personaje, Super Mario. La inteligencia artificial de Adobe estaba entrenada solo con imágenes cubiertas de copyright o de acceso libre, y lo que generaba en ese momento era una mancha roja, azul y blanca que es irreconocible. La otra inteligencia artificial entrenada con modelos, con imágenes de todos lados, era perfecta, ¿no? Entonces ahí tenemos una tensión, ¿no? Porque si queremos que genere cosas mejores hay que darle mucho texto. Darle mucho texto hoy significa violar copyright, ¿no? No pedir permiso.
si respetamos la ley y somos muy leguleyos, la inteligencia artificial no va a estar tan bien preparada, digamos. ¿Quieres alguna partida? No. Bueno, si saltamos de un foco más genérico de debate sobre las consecuencias globales, sociológicas, culturales de las inteligencias artificiales generativas al mundo concreto del periodismo, que es nuestro foco, llamando la atención también de los estudiantes, sobre todo sobre dos grandes informes que hemos releído o compartido al preparar el diálogo. El informe de la agencia Reuters sobre la actitud de los medios frente a los algoritmos y el impacto en las noticias, y el informe de London School of Economics, el informe de Charles Beckett, también del año pasado, con unas muestras distintas. Hoy hablábamos que quizás más limitada o demasiado limitada la muestra de encuestados en el informe del LSE, mucho más amplia y mucho más potente, y ha participado vuestro laboratorio, vuestro observatorio en el caso de Reuters, y el lazo con lo que entendemos que es el consumo o acceso a la información de la generación más joven de nuestros estudiantes que están aquí. En el informe Reuters, Nick Newman confirmaba, con una estabilidad entre el último informe del 2016 y el nuevo informe del 2023, lo que llaman un escepticismo generalizado ante la selección algorítmica, pero con unos datos muy preocupantes, que nos hablan de que aproximadamente un 30% de los encuestados en 54 países, agentes de los medios y consumidores de los medios, sobre todo agentes de los medios, confían en agregadores de noticias y plataformas que le personalizan contenidos, y esa es su fuente de información, Facebook, TikTok o Google News o otras plataformas, aunque no es lo mismo Google News, ¿no?, que TikTok, obviamente. Y luego un 27% que confía en las, digamos, gatekeepers tradicionales a través de las webs y las aplicaciones de los medios, ¿no? Es decir, menos de un tercio en el caso del periodismo profesional y apenas un tercio ¿no? El otro tercio oscila en la sombra, pero el periodismo profesional se mantiene en 8 años perdiendo además puntos respecto a la confianza que pueden tener los potenciales consumidores de sus plataformas de información digitales. El periodismo ya está envuelto en una concatenación de crisis muy grave. Crisis de fiabilidad, crisis empresarial, crisis de modelo de negocio, crisis de financiación. Como decía también Beckett, es una profesión extraordinariamente débil. Y al mismo tiempo estamos viendo que en este contexto de la famosa posverdad, cada vez es más importante el rol del periodismo en las sociedades democráticas que pretendan seguir siendo sanas y democráticas, ¿no? Decíamos esta mañana que la IA debería de ser un conjunto de oportunidades para reflotar la importancia del periodismo. Me gustaría oíros reaccionar, empezando por Ramón, a todos estos datos, ¿no? Sí, en el caso del informe del Reuters Institute, se da la circunstancia de que la parte referida a España pues la coordinamos desde nuestro equipo y en Navarra. Es un informe pues, que ya se ha consolidado como una referencia de la industria y que además tiene una fecha de publicación definida y un proceso de elaboración. La fecha de publicación será, como siempre, a mediados de junio. Por lo tanto, el informe de este año ya está pues, en el horno y bastante ha levantado el bizcocho. Yo, por motivos, en fin, contractuales, no puedo anticipar los resultados, pero sí que puedo decir que en el informe de este año, como era de esperar, la parte referida al impacto de la inteligencia artificial generativa, particularmente, en la percepción ciudadana de la información va a ser un elemento sustancial. Se cumplían hace poco, no sé qué aniversario del 1, 2, 3, pues voy a decir
hasta aquí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer. 50 años, ¿no era? Sí, bueno. Una cosa muy viejuna. Pero yo creo que sí que, y esto ya está al margen de los resultados, ¿eh? O sea, insisto en que no puedo anticipar ciertas cosas, pero sí que es verdad que hay una dificultad manifiesta por parte de la ciudadanía para distinguir el contenido que ha seguido un proceso de producción, digamos, profesional ordinario, de aquel contenido generado de manera artificial, entre otras cosas por la falta de transparencia de las propias organizaciones periodísticas, que están pues jugando con dos barajas. Por una parte, con la baraja de vamos a preservar la calidad y los estándares profesionales tradicionales, pero al mismo tiempo vamos a reducir, si podemos, un poquito más la redacción, de modo que si traemos una máquina capaz de generar automáticamente determinado tipo de contenidos, pues ascos no le vamos a hacer. Y todo esto se hace con una manifiesta falta de transparencia. Y yo creo que esto, a corto plazo, pues te puede multiplicar, pues en lugar de publicar 200 o 300 noticias al día, vas a poder publicar 600, pero tu reputación a medio plazo pues se pone seriamente en riesgo, o más en riesgo todavía de lo que ya lo venías poniendo últimamente, ¿no? Con lo cual, yo pienso que esta es una patata muy caliente, importante, donde las organizaciones periodísticas tienen que medir muy bien los pasos, porque no se le puede dar la espalda a la tecnología, pero hay que incorporarla con unos criterios profesionales y éticos, ¿no? Y yo me temo que, una vez más, pues puede terminar siendo esto la ley de la selva. Yo no manejo, obviamente, los datos de primera mano que tiene Ramón. Me quedó una duda con el informe Reuters. Yo no fui a los datos primarios, digamos, que están en los enlaces, muy transparente el informe, ¿no? ¿Trabaja por edades después estos puntos de vista sobre los medios? Esa matriz existe y, de hecho, quien desee analizar esos datos puede acceder al dataset, no inmediatamente, se establece un embargo de unos meses, y me parece que al cabo de 3 meses ya se puede empezar a trabajar. No, porque es seguramente interesante ver por generaciones, por franja de edad, esta visión de la validez o del origen de las informaciones, de dónde vienen y a qué modelo aprueban. Seguramente la gente mayor sigue todavía teniendo cierta confianza en los medios tradicionales y la gente más joven, presumo, está más cercana o quizás son los que más desconfían a lo mejor de los algoritmos. Bueno. Estudiando evolución de los medios y pensando en red, lo que uno aprende es que nunca hay fenómenos unicausales, ¿no? Esto no es, y no, todo esto se da por culpa de la tecnología, o se da por culpa de las inteligencias artificiales. Acá hay, si aplicamos un poco la idea de Latour también, ¿no? Un conjunto de actores de todo tipo que vienen interactuando desde hace mucho y que fueron llevando esta deriva, y no solo actores del mundo de la comunicación, pienso sobre todo, bueno, hay actores económicos, actores políticos, que fueron llevando a esta pérdida de respeto, no sé, podríamos decir, de los grandes medios tradicionales. Hoy anoche hablábamos cervezas de por medio. Cuando yo estudiaba comunicación en Argentina, estaba muy claro que estaban los diarios y la prensa partidaria, ¿no? Había grandes cabeceras, un poco más progre, un poco menos progre, pero eran diarios muy profesionales, donde había buena información, confiables, uno ya sabía más o menos su orientación, y después estaba la prensa de partidos. Si hoy uno va a la Argentina, agarra los medios, ya sea los canales de televisión o lo que eran los grandes diarios, es toda prensa de batalla, de trinchera, pero de una manera mucho más degradada, diría, de lo que uno puede ver en Europa, ¿no? Ha habido una degradación del gran periodismo argentino, de los Tomás Eloy Martínez de los años 60, 70, a lo que fue de a poco, bueno, y eso se fue. Hoy es toda prensa de trinchera, toda. Y se mezclan los influencers con los periodistas tradicionales, es una melange donde entiendo, es más, me parece hasta porcentajes bajos, no, que la gente debería desconfiar de todo. Si encima, sobre esa capa,
tenemos tecnologías que crean imágenes hiperrealistas o inventan textos, bueno, ya ahí, no sé, el termómetro va a seguir subiendo. ¿Cómo se repara esto? ¿Cómo se empieza? Bueno, yo creo que creo más en los procesos bottom-up, de pequeñas, recrear redes transparentes con otras lógicas y de a poco ir creando islas de confiabilidad. Ahí seguramente no hay una receta. Algunos medios tradicionales, el New York Times es el súper ejemplo, han logrado construir un modelo de negocio diferente, generando comunidad con buenos contenidos, pero es un modelo que funciona en Manhattan, a lo mejor, y es difícil de exportar, ¿no? Carlos, has utilizado el verbo ¿cómo se repara esto? Es que ahora estamos en la oportunidad de construirlo, no de tener que repararlo. Por lo tanto, a mí me parece que es una oportunidad que nos interpela a académicos, a profesionales, a desarrolladores tecnológicos. Podemos hacerlo bien, tenemos que hacerlo bien. Entonces, bueno, antes mencionabas en la presentación mi colaboración con el Consejo de Europa. En el marco de esa colaboración he intervenido en este último par de años en un comité que ha tenido como responsabilidad desarrollar una propuesta de directrices, se titula así, bueno, en inglés, directrices para la implementación responsable de la inteligencia artificial en el periodismo, ¿vale? Algunas de las mentes más, profundas y analíticas de este asunto de Europa fueron llevadas a ese comité y estuvimos trabajando durante 2 años. Y al final, el informe está disponible, se puede leer, de hecho, sería bueno que se difundiera más, me parece. Yo creo que la principal propuesta es distinguir entre las tareas instrumentales y las tareas esenciales. Las tareas que se llaman en inglés mission critic. O sea, aquellas cuestiones que son el corazón del trabajo periodístico, la decisión de la que depende las consecuencias sociales, democráticas de la información, esas tienen que estar en manos de los profesionales que tienen el oficio y que conocen la profesión. Yo no conozco ningún periodista, por refractario que sea a la tecnología, que todavía queda alguno, con el freno de mano ahí colocado, no conozco a ninguno que, por ejemplo, esté propugnando en abril del año 2024 que hay que abominar de toda tecnología capaz de hacer una transcripción automática de audio a texto. Porque qué placer aquellos tiempos en que teníamos que transcribir entrevistas de 2 horas a mano, ahí, tranquilos, qué disfrute, qué aportación profesional. Claro, si tú tienes una máquina que tú le pones una grabación de audio y a los 20 segundos te extracta automáticamente 10 folios de texto, pues señores, ya está. Eso no es mission critic. Eso es instrumental, eso es operativo. Y en esa dimensión, y hay muchas de ese tipo, en todos los trabajos, yo estoy hablando del periodístico, pero hay muchas en el ámbito académico, por ejemplo. Por ejemplo, yo qué sé, las miles de horas que habremos perdido con currículos, las miles de horas que habremos perdido con bibliografías. Todo eso hay que operativizarlo, porque no está ahí la propuesta principal. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es identificar bien en cada profesión cuáles son los asuntos mission critic y dejar para la máquina pues, que contribuya en lo, digamos, instrumental, que no es necesariamente secundario, porque es necesario, pero es instrumental. A ese tipo de usos yo las llamo operaciones microtextuales, ¿no? Si yo estoy escribiendo un artículo científico, no le voy a decir, ChatGPT, escríbeme un artículo. No, eso es crítico. Escribo en inglés, mejórame este párrafo. O, trabajar bibliografías, obviamente. Claro, son pequeñas operaciones microtextuales que te aceleran la producción.
¿no? Y no va en desmedro ni del conocimiento científico, nada. Diferente de decir, hazme el artículo, que yo, bueno, es otra historia. Ahí estamos haciendo trampa, digamos. Es interesante todas estas propuestas que operan sobre la producción, digamos, ¿no? Es interesante también propuestas que operen sobre lo que es más del lado de la recepción o la interpretación. Me venía en mente semiótica, que sirve, cuando Eliseo Verón, gran semiótico y sociólogo, investigador de los medios, trabajó mucho el concepto de mediatización, él estudió cómo los medios crean realidades, ¿no? A través de los discursos, bueno, y analizaba sobre todo la prensa escrita, estoy hablando de trabajos de finales de los 70 y los 80, él introdujo el concepto de contrato de lectura, ¿no? Cada cabecera, cada diario tiene un contrato de lectura con sus lectores, algunos más a la izquierda, un poquito más a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos quieren que lo interpelen directamente, otros valoran no un trato campechano, sino una información más de tipo pura y dura, informativa, bueno, etcétera, etcétera. Son contratos, ¿no? ¿Por qué la gente iba al kiosco en una época a comprar un diario? ¿O por qué sintonizamos tal canal? ¿O por qué miramos a tal influencer? ¿No? Y yo creo que, bueno, pensando un poco en lo de antes, tenemos que rediseñar los contratos de lectura, ¿no? Yo creo, en este nuevo restarting del sistema, ¿no? A lo mejor, claro, bueno, no hay que reparar tanto y empezar a pensar nuevos escenarios. Y yo creo que hay mucho ensayo y error también, porque no creo que haya un manual hoy de cómo salvar al periodismo o cómo limpiar este ecosistema mediático que está contaminado, mejorarlo. Va a haber mucho ensayo y error. Hay muchos actores involucrados. Esta mañana tuvimos la presencia de gente que viene del mundo del fact-checking, que son actores muy importantes en todo esto y que pueden contribuir. O sea, bueno, yo creo que es un esfuerzo colectivo y obviamente las facultades de comunicación somos fundamentales, somos actores fundamentales de toda esta trama porque estamos formando a los futuros profesionales. Por eso también tenemos que ponernos las barbas en remojo, porque no es que la culpa es del algoritmo o la culpa es solo de las empresas. Alguna cosa también no hemos hecho bien en la Facultad de Comunicación. La otra vez hablaba con un amigo argentino y le decía, ¿cuándo fue la mejor época del periodismo argentino? Y los años 60. Tomás Eloy Martínez, las grandes revistas, el diario Primera Plana, La Opinión. Digo, bueno, ¿cuándo se fundaron las facultades de comunicación? Y en los 60. O sea, no es por hacer correlaciones, pero en teoría hoy deberíamos tener en América Latina el mejor periodismo del planeta. De México a la Argentina hay una facultad de comunicación cada 50 metros. Deberíamos tener el mejor periodismo del planeta. Y no lo tenemos. O sea, algo está fallando también ahí. O sea, acá no hay una causa única, es una red compleja y tenemos que operar en diferentes. Y de hecho, hablando de formación un poco, y dentro de nada vamos a abrir el debate, también el diálogo al público, hablando de formación, esta mañana se ha insistido mucho, lo hacía la profesora Pilar Sánchez y en el diálogo, la necesidad de no solamente cooperación y colaboración con las tecnologías, sino de ampliar la inteligencia colectiva, implicando, en el caso del periodismo, y del desarrollo de aplicaciones específicas para la labor periodística, a humanistas, a lingüistas, por supuesto, ¿no? Los lingüistas computacionales son fundamentales. El trabajo con los ingenieros informáticos pues es una conditio sine qua non, pero la importancia de la reflexión, ¿no? Con los teóricos de la cultura, con los filósofos, con aquellos otros científicos que deben de, ¿no? intervenir también para, digamos, conformar, no solamente éticamente, sino en ese debate, supongo, de notables del Consejo de Europa, intentar incidir, ¿no? Porque por el otro lado pues están, ¿no? las hordas de chatbots, hackers del no sé qué gobierno interviniendo sobre procesos electorales en los cuales nos va la vida futura a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, esa acción colectiva desde la universidad, una institución lenta, burocrática, extraordinariamente a veces reacia, hasta los propios medios, ¿no? Donde los tecnólogos descubrían lentitud, desconfianza y desconocimiento. Hemos sabido esta mañana. Yo recuerdo hace unos años en mi facultad que se organizó una feria de empleadores, de empresas. Y no sé si lo pidió o se le invitó, pero el caso es que vino Google, ¿vale? Claro, como toda universidad, pues hay distintas facultades, facultades técnicas, ingenierías, etcétera.
y daba la sensación de que Google solo iba a estar interesado en ese tipo de perfil. Bueno, para perplejidad de todos los allí presentes, Google sí se llevó unos cuantos ingenieros y programadores, pero contrató lingüistas, contrató filósofos, contrató periodistas, porque dentro de su constelación que trasciende la tecnología por sí sola no basta. Y yo pienso que esa visión donde tienes que entender cómo relacionarte con el público, cómo hablar, cómo ser entendido, cómo tener generar un recuerdo, las metáforas, este tipo de conocimientos son esenciales en la nueva realidad. Y yo creo que, por supuesto, que las facultades necesitan tener una actualización tecnológica, pero en muchas ocasiones, y yo creo que cuando Carlos señalaba, oye, pues esta un poco de deriva o pérdida de calidad en las facultades, bueno, pues no tiene solamente que ver, o igual ni siquiera principalmente que ver, con cuestiones de índole tecnológica, sino con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el criterio, con el conocimiento, con la capacidad comunicativa, que en muchos casos pues no se termina de trabajar suficientemente. A ver, esto que está sucediendo es gracias a la Universidad de Granada. He empezado yo a tirarme pedradas al tejado y obviamente hay que ser autocríticos porque es de donde debemos de partir, pero hay universidades como las vuestras, la Universidad de Granada, que estamos intentando combatir también esto, ¿no? Bien, no sé si tú querías reaccionar, quería simplemente hacer esa postilla, abrir el diálogo también a posibles preguntas que vean de vuestra parte. Ahí hay una primera. Bueno, ante todo, muy interesante, Ramón y Carlos, la intervención. Gracias, Domingo, por hacerlo posible. En este sentido, quería hacer una pregunta acerca de, estuvimos hablando de derechos de autor y el derecho de uso de los materiales. En primer lugar, quería saber cuál era vuestra opinión sobre el acuerdo que había tenido OpenAI con Axel Springer hace unos meses. Luego, para calmar un poco las aguas de New York Times y de The Guardian, que se estaban quejando por el uso de sus contenidos, ¿no? De hecho, incluso en las primeras versiones de ChatGPT se podía saltar incluso el muro de pago. Y en este sentido, la preocupación es un poco por el lado del contenido en español, ¿no? Axel Springer creo que tiene algunas revistas en español, pero creo que no está la prensa más importante. Y en este sentido ¿cómo creen ustedes que van a reaccionar los grandes generadores de contenidos en español en esta línea? Hace 3 días salió Llama 3, 2 o 3 días, y el problema es que el 95% del contenido está en inglés y trabajan en español los modelos porque traducen, ¿no? O sea, tenemos la tokenización es penosa que hacen porque tienen que separar por sílabas, mientras que el inglés lo tokenizan palabra por palabra y es mucho más potente, ¿no? Teniendo en cuenta que, como decía recién Ramón, esta traducción que hacíamos de la desgrabación que se hace automáticamente, hay herramientas como Whisper que han demostrado que incluso el idioma español es el idioma que tiene más facilidad justamente para convertir el texto, incluso por encima del inglés. Tenemos una serie de ventajas, tenemos una gran cantidad de contenidos teniendo en cuenta la prensa española y la prensa latinoamericana. Y la pregunta es cómo ven ustedes de aquí en un futuro cercano la posible introducción de esos contenidos en los diferentes modelos, ya sean privativos, propietarios, como de dominio público. ¿Podrá pasar con la prensa española lo que pasó con Google News en su momento? Muchas gracias. Voy a
ser poco políticamente correcto. Hace un mes y algo, la primera gran empresa de medios de España firmó un contrato con OpenAI. Prisa pues llegó a un acuerdo para, bueno, no se han difundido los términos comerciales del contrato, pero ha cedido, ¿no? Y va a proceder a... Claro, esta cesión de contenido por parte de organizaciones periodísticas a plataformas digitales, en este caso a un desarrollador de inteligencia artificial como OpenAI, me recuerda bastante a los acuerdos que se hicieron hace 15 años o 20 con las plataformas digitales, particularmente con Facebook, donde lo que hicieron los medios en busca de la audiencia que estaba masivamente presente en esas redes, pues ceder esos contenidos y obtener un rendimiento publicitario y un tráfico, pero que estaba regulado directamente y completamente por Facebook. El resultado ya hemos visto cuál ha sido, y es que los medios han perdido el control, desconocen a su audiencia, en un entorno en el que las redes digitales tienen un conocimiento absolutamente quirúrgico de esa audiencia. Claro, con esta nueva edición de los acuerdos con plataformas digitales se da un paso más, porque con las redes digitales no se accedía, podríamos decir así, al acervo principal, que es el archivo. Pero precisamente lo que están buscando las herramientas de inteligencia artificial no es el periódico de hoy, no es la emisión de audio de hoy, no son los vídeos de hoy, es todo tu archivo. A mí me parece un riesgo absolutamente colosal y me parece que está guiado por necesidades económicas inmediatas y no por una visión estratégica a medio y largo plazo. ¿No? ¿Otra pregunta? Sí, sobre todo relacionado con el principio, con la introducción a lo que es a la IA generativa. No me voy a salir del ámbito del periodismo, pero sí voy a hablar de algo que tanto a mis compañeros de este ala como a mí nos une, que es el cine. Y es un cine que habla sobre los medios y sobre esa IA, que no es tan moderna. Y es que se han citado al principio dos nombres, los cuales llevaba mucho tiempo deseando oír en cualquiera de estos momentos, que son Skynet y Matrix. Y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que crear una película así o crear un análisis así desde tan pronto sobre una fuerza enteramente artificial capaz de destruirnos ya es algo de lo que a mí me encantaría hablar y que ojalá nosotros podamos llegar a los límites que llegaron esas producciones. Y se trata de lanzar la pregunta que va a continuación. Son películas en las que, por supuesto, la IA o cualquier ente que se valga de la informática utiliza toda la información de la que dispone de la humanidad y esa información viene a ser los medios. En el caso de Skynet, que es Terminator, se centra más en la información del sector civil, la información militar, que también es un medio de información, aunque no esté tan a nuestro alcance. Y en el caso de Matrix se vale de todos los medios de información, ya que la gente es abducida por la máquina desde la prensa hasta el boom de las películas y la televisión en el 2000. Y mi pregunta era, ya que estas películas en su argumento y en su trama llegan a tal extremo en el que la humanidad se encuentra en su estado límite, no dejo de preguntarme hasta qué punto eso es aún posible o si a estas alturas deberíamos considerar esas películas como mera fantasía. Y en el caso de que sean mera fantasía, pero que también nos advierte del poder de esa IA, me gustaría saber en qué momento estamos, ya que estamos en plena eclosión de la IA, estamos en esa situación en la que desconocemos todavía hasta dónde podemos llegar o esa frontera la hemos rebasado. Gracias. Buena pregunta. Esta me toca a mí, que soy muy friki.
todas estas inteligencias artificiales que hemos venido hablando esta mañana y ahora son inteligencias artificiales que se llaman débiles, son específicas. El ChatGPT sabe producir texto, pero no sabe guiar un coche. Y la inteligencia artificial, que es campeona de ajedrez, no sabe crear una imagen. Son quirúrgicas, saben hacer una cosa bien, más o menos bien, y no saben nada de nada. Por tanto, son inteligencias artificiales débiles, se las llama. Si pensamos en inteligencias artificiales fuertes, es la gran utopía o distopía, si se quiere, que era crear la gran inteligencia artificial que supere al Homo sapiens, etcétera, etcétera. Ahí tenemos dos versiones, si se quiere. Una es la positiva, por ahí escuché singularidad, es eso. Hay gente tipo Ray Kurzweil, que hace años, décadas, que viene anunciando que allá por 2030 o 35, él hace estos gráficos, ¿no?, exponenciales, dice, bueno, en la década del 30, él trabaja para Google ahora, hace años, ¿no? Es un futurólogo, ¿no? Él dice que en la década del 30 se va a dar el sorpaso, va a haber una máquina que es más inteligente, y él lo ve como algo positivo, que tenemos que prepararnos para convivir con una super Skynet buena, ¿no? Ha montado una universidad, la Singularity University, hay gente que va un año allá, estudia, preparándose para el gran advenimiento. Tiene un tonito místico todo esto, ¿no? Todos se ríen cuando uno dice, las predicciones de Ray Kurzweil. Él en los 80 predijo que en el 98 la computadora iba a vencer al campeón de ajedrez y se le mataron de risa. Eso pasó en el 95, 3 años antes de su predicción. Ojo con las predicciones de Ray Kurzweil, ¿no? Y después tenemos la inteligencia artificial general, fuerte, negativa, que es la que ha explotado la ciencia ficción, ¿no? Ya 2001, si se quiere, ¿no?, ya estaba esto, la computadora que los humanos le mienten, le cuentan mentiras en el prompting y se vuelve paranoica ahí, los empieza a eliminar. Tenemos la tradición de Skynet, tenemos la tradición de Matrix, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora, yo creo que si uno hablaba o leía cualquier cosa escrito por gente de ingeniería, decía, eso es utópico. Nadie está trabajando para eso y eso nunca va a llegar. Tanto Ray Kurzweil como James Cameron o las hermanas Wachowski, es un delirio, es ficción. ¿Qué pasa? Estos últimos 2 o 3 años, a partir de la aceleración de las inteligencias artificiales generativas, empieza a haber gente que dice, bueno, a lo mejor algo de esto, a lo mejor nos estamos acercando. Algunos venden que la inteligencia artificial generativa sería el camino, pero eso yo creo que la mayoría de las empresas lo han descartado. Estas inteligencias artificiales generativas, ya GPT no va a dominar el mundo. Mejorará su performance, pero no va a dominar el mundo. Pero ¿qué pasa? Si uno lee la revista Wired de octubre del año pasado, antes que se hiciera todo el affair de Sam Altman, ¿no?, que lo querían echar, que después lo echaron, que lo vieron. Bueno, antes de eso, la revista Wired entrevistó a Sam Altman de OpenAI y a otra gente ahí del staff. De ahí uno se entera de esta discusión interna que tenían, si liberar el ChatGPT, si esperar o no, si hacemos una empresa o hacemos una ONG. Bueno. Pero sorprende que en la misión de OpenAI es construir una inteligencia artificial general, fuerte. Y a mí me sorprendió, porque digo, hasta ahora toda la gente más o menos seria decía que esto era ciencia ficción. Y empiezan a aparecer voces, incluso en el ámbito de la filosofía, gente que está planteándose escenarios de la ciencia ficción más dura, distópica. Algunos libros, por ejemplo, la colección de Lobionte, son enfoques de la filosofía, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa el día que una de estas megamáquinas tome conciencia? Y en una millonésima de segundo llegue a la conclusión que el ser humano está destruyendo el planeta y que somos prescindibles. No. Hasta ahora nadie daba por serio este tipo de planteos, pero ahora se empiezan a escuchar algunas voces. En la revista Scientific American de esta semana salió un artículo que todavía no lo leí, que habla justamente de estas líneas de investigación que apuntarían a una inteligencia artificial fuerte, general, transhumana. Sigue en el próximo capítulo. Hola. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por este espacio. Y a mí me llamó mucho la atención el concepto, ¿no?, de que ahora es el momento de construir, no tanto de arreglar, sino de crear.
Y en este punto a mí se me viene a la cabeza una idea que por lo menos yo asocio con la idea general del Internet, y es: no se le pueden poner puertas al campo. Y, por ejemplo, con todo el tema del copyright, ¿no? Si tú le preguntas a ciertos modelos de inteligencia artificial, le pides que te cree una imagen de Super Mario Bros, te dice que no. Pero si le pides una imagen de un fontanero que tiene un bigote y una gorra roja, entonces todo perfecto. O el mismo caso de Midjourney y Adobe Firefly, que Firefly se jactaba un poco, ¿no?, de nosotros no utilizamos contenido, no robamos, no plagiamos, pero ahora al parecer sí que se han basado en imágenes generadas por Midjourney, que a su vez sí que está plagiando. O sea, tiene aquí un ladrón 100 años de perdón por robar a otro ladrón, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto deben orientarse estos esfuerzos de controlar ese contenido en esos entrenamientos? Porque a mí, por lo menos, me da la sensación de que no va a haber forma de conseguir abordar eso. De momento, la principal ley internacional relacionada con la inteligencia artificial se terminó, después de un largo proceso, se terminó de aprobar hace unos meses aquí en Europa, y es una ley no de control, sino de riesgos, que establece niveles de riesgo. Riesgos que se consideran intolerables, máximos, y por tanto ese tipo de actividades no son permitidas, ojo, en el territorio de la Unión Europea, porque hasta ahí alcanza la capacidad coercitiva o regulatoria. Bueno, existe abundante información, pero, pues, por ejemplo, yo qué sé, una de las cosas no admitidas es, pues, por ejemplo, captar información biométrica de los ciudadanos en tiempo real. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a pasear tranquilamente por la calle sin que unas cámaras automáticamente estén identificándonos mediante, yo qué sé, pues identificación facial automática en IA o perfiles o lo que sea, y por tanto pues tengamos un seguimiento de con quién vamos, qué estamos haciendo, si echamos la colilla al suelo o lo que corresponda, ¿no? Cosa que, por ejemplo, es lo que más le interesa, por ejemplo, o una de las cosas que más le interesa al gobierno chino, como es bien conocido. Si están interesados en comprar la mejor tecnología de reconocimiento facial, compren la tecnología china, la mejor del mundo, porque eso les interesa mucho, ¿vale? Entonces, ese tipo de riesgos, riesgos máximos, esos están prohibidos, podríamos decir. Y lo que tienen que hacer las regulaciones nacionales es una transposición de esa regulación y, por tanto, pues, digamos, acomodar esos niveles. Pero, respondiendo a lo que tú estabas planteando, bueno, pues no hay una regulación que establezca un control o ni siquiera unas directrices. Lo que te está diciendo es lo que no se puede hacer, pero no hay una orientación de lo que convendría hacer. Y a mí esto es lo que me produce desasosiego, porque si no hay digamos, esto yo sinceramente pienso que podría ser perfectamente materia de un pleno de las Naciones Unidas. Determinar, oiga, ¿cómo vamos a utilizar esta tecnología? Porque tiene un potencial magnífico, positivo, pues por ejemplo, para enfrentar retos globales como el cambio climático, como, en fin, asuntos, la inmigración. Necesitamos esa tecnología para enfrentar esos desafíos mayúsculos, pero al mismo tiempo necesitamos un criterio, y el criterio en estos momentos es el que llegue antes, gana. Ustedes piensan que Europa llegó como 15 o 20 años tarde a las plataformas y a regular los datos personales. Me gusta que Europa haya reaccionado bastante rápido, teniendo en cuenta los tiempos diplomáticos, digamos, pero es Europa. Si uno va a Rusia, ¿qué control hay? Y ya no hablemos de China, que son otros ecosistemas, ¿no? O sea que sí, podemos crear una isla acá más o menos saludable, y uno, no sé, se va a Londres y hay millones de cámaras mapeándote, y no estamos más en Europa, ¿no? Regularlo es complicadísimo, como pasó con la web, como pasó con todas estas tecnologías.
sería interesante iniciativas ya a nivel de escala global, tipo Naciones Unidas, no creo que estén por esa tarea, ¿no? Tienen otras cosas ahora. Pero si uno piensa, por ejemplo, no hay muchos proyectos globales. Uno es la Estación Espacial, ¿no? Que ahora está en crisis. Otro es la web. O sea, Tim Berners-Lee en el 91, en agosto del 91, Tim Berners-Lee sube la primera página web. Él quería compartir papers, no meme de gatitos. Y crea el HTML, crea el sistema HTTP, etcétera, etcétera. Él podía haber fundado una empresa y hoy estaría en el espacio con Elon Musk. Y no, crea un consorcio donde hay universidades, empresas de la China, de Cambridge, del MIT, está todo el mundo ahí. Y yo creo, bueno, el tipo hizo una apuesta mundial, crear un código que sea compartido, que nadie es dueño del HTML. Ojalá pasara algo así con la IA, pero lo veo complicado porque, bueno, estamos en una nueva guerra fría. A principios de los 90, hacía 2 años que había caído el muro de Berlín, había otro clima planetario, era muy optimista, ¿no? Había guerra también, estaba la guerra del Golfo, ¿no? Pero había otro clima quizás. Ahora que estamos volviendo a un escenario de guerra fría, polarización mundial, pensar algo así me parece muy raro, más cuando Estados Unidos y China compiten codo a codo a ver quién está un pasito más adelante. Nosotros tenemos estudiantes de doctorado que vienen de China, una me contaba, ya en China hay asistentes virtuales para la escuela secundaria. Cuando un chico o una chica tiene un problema, no le pregunta al profe, le pregunta a la máquina, ¿no? Y eso está todo, imagínense, hiperregulado, controlado, etcétera, etcétera. O sea, se están generando ecosistemas diferentes al nuestro, con otras formas de regulación y de control, ¿no? Pero bueno, yo creo por lo menos en Europa, que Europa haya reaccionado rápido, aunque seguramente uno hubiera preferido más cosas, pero yo creo que por lo menos, si uno compara con otras sistemas de regulación, podemos decir así, que llegaron bastante tarde, ¿no? Cuando ya era tarde. No es mi campo directamente, pero a raíz de la pregunta de Víctor y pensando en varias cosas, a mí realmente os quería compartir un poco la inquietud real y quisiera saber vuestra opinión. El año pasado, por ejemplo, 2 cabeceras digitales que eran BuzzFeed y Vice cayeron totalmente. Valían miles de millones y cayeron porque sus contenidos se habían ido south, se habían ido de la mano de, pues el algoritmo dictaba que eran los contenidos que querían ahora todos sus usuarios y se automatizaron sus textos y todo esto vino de la mano de que fueron compradas por fondos de inversión. Estaba comentando lo de el grupo Prisa, por ejemplo. Ha venido otra noticia a mi cabeza y ha sido el tema de la IA Lavender que se está utilizando en Gaza. La noticia nos llegó a través de un medio israelí, o sea que en cierta medida querían que lo supiéramos, y dicen que no pasa nada, que solamente tiene un 10 o un 15% de margen de errores localizando objetivos. Añádele a eso a que, dependiendo de si el objetivo es muy alto o muy bajo, si son mandos intermedios del enemigo, pues les envían la bomba tonta, que es la que se carga el edificio entero, ¿no? Y eso es un software de inteligencia artificial que, como es militar, tiene que ser lo más avanzado que hay. Entonces, a mí lo que me preocupa es que estamos en un mercado que hay unas pocas IAs, que es una oligarquía de 4 o 5, que están ofreciéndonos unos servicios de los cuales luego nos vamos a volver dependientes. O sea, dame tu contenido, pero no te preocupes que yo te ofrezco lo que estoy haciendo, lo usas gratis, y nos hemos convertido además en beta testers, porque encima es un producto que son cosas que están por acabar, que tienen errores, que tienen dificultades. Entonces a mí me preocupa un poco, ¿no?, que se contagie un poco esa filosofía de, bueno, sí, pero es que estamos probando. Bueno, pero es que estáis probando con personas. Es que esto va a ser muy bueno, sí, pero nos estáis volviendo dependientes. Compraron también, por ejemplo, el foro entero de Reddit, o sea, están comprando contenidos porque lo precisan, ¿no? Y es lo que más me preocupa de todo esto, sin querer ponerme demasiado apocalíptica ni Skynet, pero vamos, está por ahí mi preocupación. No sé qué pensáis de esto.
Bueno, la verdad es que esto es una reflexión más que una pregunta, pero sí que es verdad que hay una cierta paradoja en la red, y es que en un entorno que tiene unas condiciones para generar la mayor diversidad y la mayor libertad, pues se han ido produciendo toda una serie de dinámicas centrípetas, dinámicas de concentración del contenido, y ahora yo creo que el proceso de incorporar estas tecnologías en la generación del nuevo contenido, yo creo que avanza un paso más en ese dominio del contenido, porque ya no solamente dominas lo que se publica, sino cómo se publica, y a mí me parece que esto es importante. Yo creo que esta filosofía es parte siempre fue parte de las corporaciones digitales. Los que estamos en esto hace varias décadas, siempre cuando salía un sistema operativo nuevo que decíamos, no compre la versión, la 0.0, porque seguramente tiene fallos, espera un mes, 2, 3, que saquen la 0.1 y esa es la que está mejorada. ¿Por qué? Por la presión de los accionistas, del mercado. Siempre estas empresas, hablamos del mundo del software, ¿no?, de las aplicaciones, siempre sacaban las aplicaciones rápidamente para llegar primero al mercado, quedarse con la oferta más grande, etcétera, etcétera. Y después, claro, nosotros éramos los beta tester. Claro, así hemos probado infinidad de aplicaciones de Microsoft, ¿no? La gente empezaba a quejarse en los foros, no, mira, esto no funciona, esto acá. Entonces, bueno, la segunda versión ya salía un poco mejor. Claro, si esa filosofía la llevamos al mercado de armas, supongo que los laboratorios deben funcionar más o menos así, ¿no?, en la industria farmacéutica. Este debate que tenía ChatGPT o OpenAI para lanzar rápido, porque sabían que el primero que metiera un generador de texto no hubiéramos estado hoy hablando de OpenAI y ChatGPT si no hubieran sido los primeros. Pero yo creo que eso es parte del ADN de estas corporaciones, de sacar rápido al mercado aunque no esté probado. Claro, una cosa es un software de escritura que no esté probado y otra cosa es un arma, ¿no? Pero yo creo que también hay una aceleración del capitalismo, lo del ChatGPT es interesante porque agarró con el brazo cruzado a otras corporaciones, ¿no? Que bueno, está obligando a reposicionarse a muchas corporaciones también. Pero bueno, lamentablemente es una de las lógicas, esta famosa idea que el primero se queda con la parte más grande, ya está muy testeada en ese mundo. Yo no sé si tenemos tiempo, un poquito de tiempo. Sí, ya estamos con la última. Sí. Y vosotros dos. Sí, si quieres. Vale, muy rápida quizá la mía, porque reflexionando sobre lo que se está hablando aquí, ¿no?, sobre el capitalismo, ¿no?, y yo cuando pienso en la IA, pienso un poco en todo lo que hemos vivido en los últimos años y lo veo más como un desarrollo siguiente, la siguiente etapa lógica del Big Data, ¿no? Es decir, tenemos datos, hemos acumulado muchos datos, hemos entrenado modelos, hemos conseguido predecir y el siguiente paso es una generación, ¿no? Entonces, esto unido a todo el tema que hablamos del capitalismo, de la crisis de la creatividad, yo siempre pienso que al final este tipo de modelos generan cosas que van a la long tail, tú has dicho, ¿no? Es decir, a lo grueso, a lo mediocre, por decirlo de alguna forma. Es decir, la creatividad nunca ha estado ahí. Estamos en el centro Lorca, ¿no?, las vanguardias. Lo creativo siempre ha sido aquello que se escapa de la media y la inteligencia artificial no crea eso. O sea, lo creativo no está donde está la inteligencia artificial. Entonces, lo que quisiera plantear es si realmente la inteligencia artificial es una disrupción como tal o es simplemente una aceleración de lo que venía antes. O sea, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial es ciertamente algo disruptivo o continuista de lo anterior? Le paso la palabra, pero hago un matiz que yo creo que tu pregunta es sintomática de esas dialécticas o de ese pensamiento metafísico en el que estamos, que es, ¿no?, como polarizados. Aquí la clave está en esa hibridación entre el humano y la máquina. Nos planteamos permanentemente la creatividad de las tecnologías, la inteligencia de las tecnologías. Muchos filósofos y teóricos no están de acuerdo en llamar inteligente, ¿no?, a estas tecnologías. Pero aquí la clave es que esa fusión en la colaboración y en la utilización controlada pero experta de los algoritmos y de la inteligencia generativa puede producir
creatividad, un nuevo tipo de creatividad. No es la creatividad del algoritmo sola, sino tú jugando con ella, dándole tal. E insisto, hace 20 años los poetas digitales y los net artistas ya estuvieron experimentando sobre esto, ¿no? Y desde el punto de vista del arte, que es lo que dice Paolo Sanguinetti, la esperanza de la humanización de la inteligencia artificial generativa está en, como decía Walter Benjamin, estetizar las tecnologías, no tecnificar a la belleza, ¿no? Me he permitido esa postilla. Sí. A ver, la propia creación humana en la historia se ha basado precisamente en asumir el pasado y recrearlo. No habría renacimiento sin Roma o sin Grecia. Y por tanto, esas dinámicas de partir de lo existente para generar un nuevo lenguaje, una nueva estética, esto ha sido plenamente humano y ha creado algunas de las principales creaciones artísticas de la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre con las tecnologías de la inteligencia artificial? Y matizo cuando he dicho lo de la crisis de la creatividad. Que estas tecnologías, en su estadio actual, tienen un punto de turbina. De que tú metes a la trituradora el asunto y aquello, de una manera que no sabemos exactamente cuál, pues genera, a veces, realidades amorfas y en otras ocasiones, si tienes suerte, realidades sublimes. Pero no sabemos todavía los principios para generar nuevos mundos, nuevos lenguajes, nuevas interpretaciones. Existe el potencial, existe el potencial. Mi preocupación cuando decía la crisis de creatividad es que, pues, esa dinámica coarte, sobre todo desde el punto de vista de las organizaciones, el incentivo en los profesionales para decir, oiga, sea usted el que proponga, en lugar del algoritmo, ¿no? Me parece que esto hay que cuidarlo. A esto es a lo que me refería con la crisis de la creatividad. Vayamos al pasado, otro momento disruptivo, dicho entre comillas, repito, a mí el concepto medio no quiero abusar. La imprenta. McLuhan en el año 62 publica La Galaxia Gutenberg y hace hincapié en el antes y después de la imprenta. Había un mundo antes de la imprenta, el mundo manuscrito, y después la imprenta. Según McLuhan, y esto le cayó alguna acusación de determinista, si no hubiera sido por la imprenta y la reproducción de las Biblias, no se hubiera partido el cristianismo en Occidente, no hubiera habido esa aceleración del pensamiento científico y de acumulación que llevó al nacimiento de la ciencia moderna. McLuhan dice que al proliferar los libros impresos se agudizó, eso le atribuye a la imprenta, ya venía de antes, la lectura individual, silenciosa, ¿no? Y llevó a la subjetividad de la modernidad, a Descartes, el pienso, luego existo. McLuhan lo atribuye todo a la imprenta. Es disruptivo, es discontinuista total. Después del año 62, infinidad de gente que ha investigado la imprenta y los cambios de esa época, Elizabeth Eisenstein, por ejemplo, o Roger Chartier, han trabajado las continuidades, ¿no? Si un día van a Washington, atrás del Capitolio, atrás de la cúpula, está la sede de la Biblioteca del Congreso, ¿no? Que es la sede histórica. En la otra manzana está la sede operativa, que es un búnker gigante, pero esta es la sede histórica, y ahí van a encontrar una Biblia hecha por Gutenberg en 1450 y una Biblia manuscrita hecha en Maguncia en 1430 o 40, a la media cuadra donde estaba Gutenberg. Y las dos Biblias son iguales, porque Gutenberg quiso copiar la Biblia manuscrita y reproducirla para llenarse de dinero. Era un emprendedor de Silicon Valley, solo que era el Valley del Rin, ¿no? O sea, en cualquier fenómeno, proceso de emergencia mediática, tecnológica, hay continuidad y hay discontinuidad. Lo trabajo mucho en el libro todo esto. No podemos, si nos focalizamos en la discontinuidad, nos perdemos una parte de la película. Si solo vemos continuidades, nos perdemos quizá el carácter disruptivo que puedan tener. Siempre están las dos dimensiones y cuando analicemos estas cosas hay que incorporarlo. Y esto lo podríamos traer hoy. Habrá disrupciones y habrá otras rutinas, a lo mejor en el mundo de las redacciones, que seguirán iguales y otras se transformarán muchísimo, como pasó con lo digital, ¿no? Pero yo creo que a la hora de analizar esto tenemos que incorporar las dos dimensiones, ¿no? De disrupción y continuidad, o discontinuidad y continuidad, si preferimos.
Antes de darle ya la palabra, ¿no?, a Domingo para que pueda cerrar, simplemente quería mostrar el privilegio que ha sido para todos nosotros tener este momento mágico. Teníamos muchas expectativas en este diálogo entre vosotros tres, hablando de periodismo, de literatura. Quiero recordar que estamos en la Feria del Libro, que estamos en el Centro Lorca, que estamos hablando de un centro que simbólicamente también representa la vanguardia. Y mi última pregunta, a falta de que termine Domingo, es precisamente situarlo en la narrativa, en el lenguaje, la importancia de las palabras, como se ha puesto de manifiesto. Estamos, sé que no tienen una bola de cristal, pero estamos en un momento también de eclosión de todo lo que son las narrativas audiovisuales frente a lo textual. Estamos en un momento de euforia, estamos en un momento de... Se ha vaticinado la muerte del papel, de los libros, tanto de ficción como de los periódicos, y hasta ahora todos se han equivocado, pero todavía hay alguna profecía. Con dos personas, dos profesionales que habéis trabajado tantísimo desde un punto de vista evolutivo en la propia historia de los medios, ¿os atrevéis a plantear un vaticinio sobre, desde el punto de vista de la narrativa, del lenguaje? ¿Estamos asistiendo a la muerte de lo textual? ¿Estamos en un momento de fascinación, hablando de esa turbina que comentábamos? Hay todo un capítulo del libro dedicado a la extinción, que es el concepto más problemático porque nada se extingue, ¿no? El telégrafo se extinguió, pero la escritura telegráfica reapareció con el mensaje, el SMS en los años 90 y más allá también. O sea, también ahí, así como hay continuidad y discontinuidad, es muy difícil dar por terminado o extinguido un medio, una experiencia de comunicación. Los lenguajes perduran, cambian los soportes materiales, pero los lenguajes, ya sea el lenguaje escrito, el lenguaje audiovisual, esos son cosas que perduran. Y si vamos a un nivel mayor de abstracción, lo narrativo es parte del Homo sapiens. Si algo nos diferencia de todas las otras especies no es crear herramientas, porque hasta hay pájaros que construyen nidos y hay chimpancés que usan cañas para chupar de pajita, lo usan para comerse las hormigas, y hay castores que hacen diques. O sea, usar tecnología, llamémoslo así, no es tampoco una actividad puramente del ser humano, pero sí lo es la narrativa. Somos homo narrators, es lo que nos diferencia. Y esa narrativa se podrá expresar en diferentes lenguajes, y esa narrativa se podrá expresar en diferentes soportes materiales, llamémoslo así. O sea que en ese sentido yo estoy tranquilo. Pero por otro lado, hay una cosa muy interesante con el ChatGPT, hablemos así, y esto que todos los estudiantes están usando el ChatGPT y dentro del aula hay una situación de sospecha, y esto quién lo escribió, qué sé yo. Vuelve a poner el texto en el centro del aula, que se estaba yendo, nadie discutía sobre los textos, uy, no queremos leer nada. Ahora todo el mundo está escribiendo, está leyendo, con el ChatGPT también, ¿no? Pero es una buena oportunidad en el ámbito del aula para abrir el melón y volver a charlar y hablar de la textualidad, ¿no? Porque parecía que era todo imagen, había que hacer MOOCs y había que hacer cursos, todo audiovisual. No, digamos, la textualidad está ahí, ¿no? Incluso la tramposa está ahí, pero bueno, es una buena ocasión para charlar sobre eso. En la transformación de las narrativas hay un papel clave en la experiencia de quienes transforman, la experiencia que han ido ganando con la vida. Yo tengo una cierta preocupación de que la experiencia diversa que particularmente los jóvenes, que hoy son mayoría aquí, estudiantes, necesitan para generar esas transformaciones narrativas, pues hay que forzarla, hay que forzarse a ver, a leer, a escuchar cosas más allá de las que el algoritmo te está proporcionando. Entonces yo creo que si queremos realmente tener esa palanca de transformación, y yo creo que quienes están aquí, muchos de los que están, tienen eso como horizonte vital, mi invitación sería a ampliar, no a salir, sino ampliar la experiencia cultural, vital, artística, con cosas más allá de las que la máquina te proporciona. Y creo que este sitio se presta bastante para ello. Muchas gracias. Bueno, creo que este punto final y este cierre es perfecto.
no todas las fuentes están en la CIA Gen. Deberíamos de intentar tender desde la IA hacia la AI, la ampliación de la inteligencia, de la IA a la AI. Y este es un momento para defender, digamos, un espacio como es el periodismo, desde el conocimiento de las herramientas tecnológicas que suponen la IA, pero siempre desde esa mirada a la historia de la evolución de los medios, contextualizando los usos y las prácticas de esas tecnologías en el mundo real, en el mundo de la empresa, en el mundo militar, en el mundo de la investigación científica, en el mundo de la sanidad, donde las posibilidades son extraordinarias, y afrontando este momento como un conjunto de retos en los que tenemos que estar proactivos. Me ha gustado mucho una de las intervenciones de Ramón, que es una provocación a la participación en estos procesos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos no estamos completamente alejados de la posibilidad de intervenir en esos procesos, ¿no? Y que esto no es una cuestión solamente de notables y de sabios expertos que puedan estar en las instituciones más altas como sois vosotros, ¿no? Sino que de aquí me encantaría, sobre todo, que los estudiantes y la gente más joven sacara ese estímulo que seguramente ya tenéis de comprometeros a ir más allá de lo que aparentemente está en esas posibilidades, profundizar en esas posibilidades y mantener digamos, esta inteligencia crítica, ¿no? Y colectiva, que debe de ayudar a que esta disrupción pues sea un conjunto de oportunidades para seguir progresando, ¿no? En una cultura suficientemente libre, suficientemente democrática, donde la alienación y la discriminación que parece que nos acecha, ¿no? En la proliferación de estas disrupciones, seamos capaces de controlarlas. Ha aparecido al final el tema de la regulación. Yo quería haber terminado leyendo las nuevas leyes de la robótica. Todos conoceréis, y ha salido Skynet, por supuesto, claro, las leyes de la robótica de Asimov. Y quería terminar leyendo las 4 nuevas leyes de la robótica de un autor que se llama Frank Pasquale, que es un experto en regulación digital, al que muchos podríamos considerar como un utópico, y cuyas leyes de la robótica no me gustaría que quedaran en el aire como una especie de prescripción punitiva que limite obsesivamente las puertas al campo, sino como la consecuencia de esta inteligencia ampliada que debe de estar en la zona templada entre los apocalípticos y los integrados. Y las nuevas leyes de la robótica de Pasquale dicen lo siguiente: 1. Los sistemas robóticos y de IA deberán servir de complemento a los profesionales, no reemplazarlos. De complemento a los profesionales, no reemplazarlos. Digamos periodistas, donde decimos profesionales, ¿no? Los sistemas robóticos o la IA no tienen que falsificar lo humano. Los humanos deberíamos de saber, cuando estamos interactuando con las IA generativas o predictivas, que estamos interactuando con una inteligencia artificial, ¿no? Con una tecnología. 3. Los sistemas robóticos y la IA no deben de fomentar la carrera armamentística de suma cero. Me parece que no hace falta postillar nada. Y 4, y última, que esta es la más utópica. Los sistemas robóticos, como somos de riesgo bajo, según la ley europea, los productores de cultura y de contenidos estamos en un riesgo bajo, los sistemas robóticos y la IA tienen que indicar la identidad de sus creadores, la identidad de sus controladores y la identidad de sus propietarios, ¿no? Bueno, Ramón Salaverría, Carlos Alberto Escolari, Ramón Salaverría, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos disfrutado de un diálogo inédito. Gracias a todas vosotras, a todos vosotros por acompañarnos hoy en el Centro García Lorca, en la Feria del Libro. Y espero que no sea la última vez que podamos provocar un encuentro de estas características. Ha sido brillante y muy inspirador. Muchísimas gracias a los dos.